A continuación en este video vamos a aprender a solucionar este problema o este ejercicio a través del algoritmo del banquero. El algoritmo del banquero funciona en que tenemos que darnos cuenta de cada uno de los procesos y tratar de resolverlos uno a uno sin que se nos vayan a topar cada uno de ellos. Este es un ejemplo clásico. Tenemos un proceso 0, tenemos un proceso 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4. Y podemos darnos cuenta de que para finalizar esos procesos necesitamos 7 recursos 1, necesitamos 4 recursos 2 y necesitamos 2 recursos 3. Así como podemos verlo aquí. Del proceso 1, que es este que está aquí, que estoy seleccionando, necesita solamente un recurso 1. El mismo proceso 1 necesita solamente 2 recursos 2, así como también 2 recursos 3, ¿verdad? De R3, ¿verdad? R1, R2 y R3. Podemos darnos cuenta que el proceso 2 necesita 6 recursos de R1, 0 recursos de R2 y 0 recursos de R3. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Esto es lo que necesita cada uno de los procesos. Y ponemos su estado en proceso, porque aún no lo hemos solucionado. Y nos dan también una tabla de los recursos totales que tiene cada uno de nuestros recursos. En este caso, R1 tiene total de recursos, tiene 9, R2 total de recursos tiene 7 y R3 total de recursos tiene 5. ¿Verdad? Bueno. En la siguiente tabla nos muestran cómo ha estado el uso. Actualmente P0 tiene 2 o está utilizando 2 recursos de R1 R2 con el proceso 0 está utilizando 2 recursos de R2 y el proceso 0 sigue utilizando un recurso de R3. Esto es en tiempo real, digamos. Actualmente esto es con lo que están usando. Pero podemos darnos cuenta que, por ejemplo, para poder finalizar P0 necesita 7 de R1, 4 de R2 y 2 de R3. Y podemos darnos cuenta que actualmente solamente está usando 2 de R1, 2 de R2 y 1 de R3. ¿Qué quiere decir eso? Que nos falta. Y en este lado de la tabla tenemos lo que nos hace falta, ¿verdad? Lo que nos hace falta para completar a un 100% el proceso 0. Como pueden darse cuenta, aquí está usando 2, pero para poder estar finalizado necesita usar 7. Entonces, 2, que son los que está usando actualmente. Entonces le hacen falta 5 para poder convertirse en el 7. De igual manera aquí está usando actualmente, está usando 2, pero de R2 vemos que necesita usar 4 para poder ser finalizado. Entonces aquí tenemos el otro 2, que es 2 más 2 nos da igual a 4. Y así sucesivamente con todas las celdas. Vuelvo y repito, estos de aquí son los que tiene actualmente y estos son los que le hacen falta para poder ser completado el proceso, ¿verdad? Tanto proceso 0, proceso 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4. Luego de saber eso, podemos darnos cuenta de que
cada uno ya está usando cierta cantidad. Por ejemplo, P sub 0 está usando 2, P1 está usando 1, P2 está usando 3, P3 está usando 1 y P4 está usando también 1. Todos están usando, si se dan cuenta, a la misma vez los recursos de R1. ¿Y cuántos totales tiene R1? Tiene 9. Entonces aquí está usando 2 R1, 2, aquí está usando 1, aquí está usando 3, aquí está usando 1 y aquí está usando 1. Si hacemos la suma de todo esto, nos da a 8. Eso quiere decir que estamos usando 8 del total de los recursos de R1 y nos queda disponible solamente uno más, porque en esta columna estamos usando 8, y como estamos usando 8 del total de recursos de 9 que tiene R1, podemos darnos cuenta que si aquí están usando 8 y su total es 9, entonces 9 menos 8 nos da a 1, que es el único disponible que tiene. Vamos a ver un ejemplo más claro. Por ejemplo, en R3 podemos darnos cuenta que R3 su total de recursos es de número 5, y podemos darnos cuenta que aquí en esta tabla solamente se están usando 1 y 1, o sea 2. Solamente se están usando 2 recursos del total de 5 de R3. Entonces 5 menos 2 nos da un valor de 3. Eso quiere decir que 3 tenemos disponibles. De esta manera funciona esto. Vamos a dar una recopilación. La primera tabla es lo que necesitan cada uno de los procesos para poder ser finalizados. Necesitan 7, necesita 4, necesita 2, P0. Esto es lo que necesitan para poder ser finalizados. Y abajo nos dan los recursos totales que tiene cada uno de los recursos. En la siguiente tabla nos dice lo que están usando actualmente y lo restante, lo que aún no está en uso. Y en la tercera tabla solamente podemos ver que dice cuántos nos hace falta para poder llegar a la cantidad necesaria para poder ser finalizado el proceso. Entonces, de esta forma estaría ordenado. Y para poder resolverlo vamos al paso 1. Nuestro paso 1 nos indica que tenemos que en la tabla de los que hacen falta nos vamos en orden. Primero P sub 0, luego P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Podemos darnos cuenta que P sub 0 necesita 5. Vamos a la casilla de disponibles y podemos darnos cuenta de que en R1 necesita 5, pero aquí solamente tenemos 1, ¿verdad? Necesita 2 en R2, aquí otra vez solamente tenemos 1, y en R3 necesita 1, aquí sí alcanzan los recursos, pero los primeros dos no. Por lo tanto, pasamos al siguiente proceso, el cual está marcado en color amarillo porque, como podemos observar, necesita 0 recursos de R1, si alcanza, necesita un recurso de R2, si alcanza, y necesita un recurso de R3, también alcanza. Como todos alcanzan, procedemos a trabajar con P sub 1 y lo localizamos. En este caso está localizado de color amarillo para indicarnos que con ese recurso, con ese proceso vamos a trabajar. Nos vamos al paso 2. En el paso 2 vamos a poner estos pasos casi juntos.
para que se puedan visualizar. En el paso 2 nos podemos dar cuenta que ahora pusimos 0, 0, 0 y 0, porque vamos a empezar a usar los recursos que están solicitando para poder completar ese proceso, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, en el paso 1 teníamos 1, 1 y 3 y 0, 1 y 1. Pero necesitamos ese 1 y este 1. ¿Y de dónde los vamos a sacar? De los disponibles. Por lo tanto, se les resta. Entonces, 1 menos 0 nos da igual a 1. 1 menos 1 nos da igual a 0. Y 3 menos 1 nos da igual a 2. Como ya tomamos nosotros esos recursos, lo colocamos en 0 y colocamos en verde, porque ya no le hace falta ninguno. Ya no le hace falta ningún recurso al proceso 1 para poder ser finalizado. Y lo que hacemos, ¿a dónde se van esos recursos que nosotros agarramos? Pues los vamos a la tabla de actualmente y los sumamos aquí. Como podemos ver arriba, nosotros teníamos en el paso 1, teníamos 1, 1 y 1, que era lo que estaba usando el proceso 1. Y ahora en el paso 2 tenemos 1, 2 y 2. ¿Por qué 2 y 2? Porque nosotros le sumamos el 1 y 1 del paso 1. Entonces, al sumarlo, lo sumamos en cada uno de sus recursos. R2 le hacía falta 1. Y aquí teníamos 1, 1, 1. Entonces, en R2 le agregamos 1, se convierte ahora en un 2. Así como el recurso 3 también era solo 1. Aquí también había solo 1, se los vamos a sumar. 2. Entonces, como pueden ver, es un tip que yo he agarrado conforme he hecho estos ejercicios. Es que si se dan cuenta, el primer paso es identificar con qué proceso vamos a trabajar. Pero el segundo paso es los números que están aquí, sumarlos acá y restarlos abajo, para que sea un poco más fácil. Vuelvo y repito, los números que estaban aquí, o que estaban aquí en este caso, los pasamos a sumar justo en sus casillas, en sus recursos, en sus celdas correspondientes. Los sumamos en esta tabla y los restamos en esta de aquí. Por eso, ya luego de haber hecho esa operación, vuelvo y repito, aquí había 1, 1, 1 y 1, ahora pasó a ser 1, 2 y 2, gracias a que le sumamos estos números de aquí. Pero como se los sumamos aquí, tenemos que restarlos acá. Era lo que había hablado al principio del paso 2. Se le tiene que restar, entonces aquí teníamos 1 y podemos darnos cuenta que aquí hay un 0. Entonces 1 menos 0 da 1. 1 menos 1 que necesitamos nos da 0. Y 3 menos 1 nos da 2. Luego nos vamos al paso 3. Como podemos darnos cuenta, ya necesitamos y ya tenemos cada uno de los recursos necesarios para poder finalizarlo. Tenemos 1, 2 y 2. Esto es la tabla que nos indica cuántos recursos necesitamos de cada uno para poder ser finalizado el proceso. Entonces aquí ya los tenemos. Y por lo mismo que ya los tenemos, en el paso 3, colocamos en 0 porque ya los usamos y podemos dar por finalizado el proceso 1, que era el que estábamos seleccionando. ¿Y qué falta? ¿Qué pasa con esos recursos? Ya los usaron, ya finalizó el proceso. Entonces, como ya se utilizaron, estos recursos que ya se utilizaron y ya están finalizados, pasan a ser sumados a los disponibles.
Como podemos darnos cuenta, en el paso 2 teníamos 1, 0 y 2, pero como ya los utilizó, pasamos a sumar estos dos. Entonces 1 más 1 nos da igual a 2, 2 más 0 nos da igual a 2, y 2 más 2 nos da igual a 4. Vuelvo y repito, como ya utilizamos los recursos necesarios para que el proceso sea finalizado, entonces se liberan y por lo tanto pasan ahora a estar disponibles. De esa misma manera nos vamos con los siguientes. Empezamos de nuevo. Vamos al paso 4. Empezamos siempre de arriba para abajo. De arriba para abajo. Podemos darnos cuenta de que necesitamos 5 otra vez en el proceso 0, 2 y 1. Pero no contamos con los recursos disponibles. Porque necesitamos 5 aquí y aquí tenemos 2. Necesitamos 2 y aquí tenemos 2. Aquí sí contamos y necesitamos 1 y necesitamos 4. Pero ese 5 aún no lo tenemos disponible. Por lo tanto pasamos al siguiente proceso. Estábamos en el 0, luego pasamos al proceso 1, pero el proceso 1 ya lo finalizamos. Entonces pasamos al proceso 2. En el proceso 2 vemos que necesitamos 3 en R1, pero actualmente solamente tenemos 2. Necesitamos 0 en R2 y 0 en R3. Eso sí nos alcanza. Pero el R1 no nos alcanza, porque necesitamos 3 y solamente tenemos 2. Entonces, en vez de ir por el paso 2, nos vamos por el siguiente paso. Nos damos cuenta de que aquí necesitamos 0, 0 y 1. Esta vez sí nos alcanza. Entonces lo marcamos para poder darnos cuenta que sí se puede resolver el proceso 3. Nos vamos con la misma forma que les expliqué anteriormente para el proceso 3. Vamos a utilizar los números que estaban aquí, 0, 0 y 1. Entonces por lo mismo ya los vamos a pasar para este lado, lo que les había comentado. Lo que está aquí se suma acá y lo que está aquí se resta acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos en P3 tenemos 1, 1 y 1, pero ahora le vamos a sumar esto. Y ahora nos da 1, 1 y 1. Pero como lo vamos a usar, necesitamos restarlo de los disponibles. Por lo tanto, solamente vamos a restar este 1 porque los demás son 0. Vamos a restar ese 1. Entonces tenemos 2, 2 y 4. Y ahora vamos a tener 2, 2 y 3. Pues les repito, esto se suma a las casillas correspondientes de actualmente y se resta a las casillas de disponible. Ok. Como ya está utilizando cada uno de los procesos necesarios, ¿verdad? Porque P3 necesita 1, 1 y 1. Aquí nos damos cuenta que 1, 1 y 1 ya cuenta actualmente con ellos. Por lo tanto, si ya cuenta con los recursos necesarios, podemos irnos a colocar esto como finalizado. Y al estar finalizado, estos recursos se liberan y regresan a estar disponibles. Por lo tanto, se suma. Entonces aquí teníamos 2, 2 y 3, pero ahora ya están disponibles estos. Hay que sumarle 1 a cada uno de estos. Se convierten en 3, 3 y en 4. Ahora nos vamos con el paso 7. Siempre es la misma mecánica. Nos toca identificar cuál es el proceso en el que vamos a trabajar. Vemos que P sub 0 necesita 5, 2 y 1, pero podemos darnos cuenta que nuestros disponibles aún no alcanzan, porque ese 5 sigue obstruyendo. Por lo tanto, pasamos al siguiente. P1 ya lo resolvimos, pasamos a P2.
porque necesita 3, 0 y 0. Y podemos darnos cuenta que ese 3 ya está disponible. Por lo tanto, vamos a trabajar el proceso 2. Se repite lo que les había comentado. Estos números de aquí se suman en sus casillas correspondientes de acá y se restan en las casillas correspondientes de acá. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que tenemos 3, 0 y 0 actualmente en el paso 7, pero ahora vamos a agarrar estos recursos, entonces se los vamos a sumar y 3 más 3 daría 6. El resto son 0 porque actualmente tenía 0 y le estamos dando 0, así que solamente se modifica el 6. Pero como usamos ese 3, como les comenté, había que restarlo aquí. Entonces 3 menos 3 nos da igual a 0. Pasamos al paso 9 y podemos darnos cuenta que ahora actualmente tenemos 6, 0 y 0. Ya contamos con los recursos necesarios para poder finalizar P2. Por lo tanto, en este lado los colocamos como finalizado. Y ya podemos colocar en verde estas casillas, ya que el recurso ya está finalizado. Y al estar finalizado, estos se liberan. Y como aquí teníamos 0 en disponible, ahora se liberaron 6. Lo sumamos acá. 6, 3 y 4. Volvemos a los mismos pasos. Empezamos a verificar qué proceso podemos resolver y podemos darnos cuenta de que P sub 0 necesita 5, 2 y 1, y ahora en disponible sí tenemos esa cantidad, porque tenemos 6 y necesitamos 5, entonces sí nos alcanza. Tenemos 3 y necesitamos 2, sí nos alcanza, y tenemos 4 y necesitamos 1, sí nos alcanza. Entonces resolvemos el P sub 0. Misma mecánica. Lo que está aquí pasa a ser sumado acá, y también lo que está aquí pasa a ser restado acá, siempre en sus casillas correspondientes. Entonces aquí teníamos 2, 2 y 1, y podemos darnos cuenta de que si lo sumamos nos da 7, 4 y 2, pero como ahora los estamos usando, se los restamos a disponible. Y podemos darnos cuenta desde ya que P sub 0 ya tiene los valores necesarios para poder ser finalizado, lo cual lo hacemos en el paso 12. Colocamos esto en verde y en 0 porque ya no está usando los recursos, porque ya está finalizado. Lo colocamos como finalizado y se lo sumamos al disponible, porque sus recursos ya se liberaron al ser finalizado el proceso. Misma mecánica, siempre desde arriba abajo, pero ahorita el único que está pendiente es el proceso 4, que necesita 3, 1 y 1. Y tenemos 8, 5 y 5. Nos alcanza bastante bien. Y hacemos la misma mecánica. Lo que está aquí se suma en su casilla correspondiente de acá y se resta en su casilla correspondiente de acá. Al sumar esto con esto, nos da 4, 3 y 1. Y podemos darnos cuenta que el proceso 4 ya cuenta ahora con lo necesario para poder ser finalizado. Así que lo colocamos como finalizado. Luego estos números se los sumamos a los disponibles y nos da 9, 7 y 5. Una prueba de que este ejercicio salió de una forma exitosa es que los disponibles que nos queden al final tienen que ser los mismos que los totales que nos dieron al principio. Si estos son más o son menos, quiere decir que algo falló en el ejercicio. Pero al ser estos iguales a estos, quiere decir que hicimos el ejercicio o el algoritmo del banquero de manera exitosa.